Igual. Que estén bien. Y vamos a pasar a otro tema también, vamos a hablar de muchas cosas con el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa, porque hay muchos temas en el tapete, partiendo por el nuevo balance que hacen las autoridades. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, 11:53. Bueno, escuchamos ya las cifras, la verdad es que son alarmantes, particularmente porque aumenta el número de muertos, y no solo eso, porque tenemos 108 personas con ventilación mecánica. Me imagino que también ahí, en las próximas semanas, vamos a correr un riesgo bastante grande. Buenos días y, bueno, primero que todo, a ver su balance de lo que escuchamos del gobierno. Buenos días, Humberto, muchas gracias por la oportunidad. La verdad, como colegios también estamos muy preocupados por la cantidad de pacientes graves que se están presentando, sobre todo en algunas regiones de nuestro país. Hay 138 pacientes en unidades de cuidados intensivos y 108 pacientes en ventilación mecánica. Y esto ha ido incrementándose paulatinamente todos los días. Cada 2 días se duplica el número de pacientes que están en esta situación, lo que para nosotros es un indicador grave y serio que nos obliga a hacer una serie de planteamientos en función de poder enfrentar de mejor forma esta pandemia. ¿Qué planteamiento, es por eso que el doctor? Colegio Médico... No, pero por eso en este momento el Colegio Médico, para que no quede duda a nadie, queremos ser un aporte para que el gobierno pueda tomar las mejores decisiones para enfrentar la pandemia. Es por eso que en este mismo momento nuestra presidenta está participando en la mesa social. Por otro lado, otro grupo de departamentos técnicos, parte de la directiva, está en la Comisión de Salud del Senado participando, y la idea, estamos todos sumando distintas estrategias. Nosotros creemos que, en primer lugar, para darle la tranquilidad a todos los equipos de salud del país, sobre todo en unas regiones donde, como ejemplo Araucanía, donde ya la capacidad de respuesta de ventiladores mecánicos está acercándose a su tope, es muy importante que el anuncio de la llegada de nuevos ventiladores invasivos a nuestro país no solamente llegue a nuestro país, sino que esté ya a disposición de los equipos clínicos donde se van a requerir. Es fundamental esto, porque esto es un elemento de estrés adicional para los colegas especialistas que manejan a estos pacientes graves. Doctor. Creemos que es súper importante que esos equipos lleguen a la brevedad. Bueno, y a propósito de lo mismo, aquí hay una nueva polémica, ¿no? Porque respecto a una entrevista que ofreció nuestro canal el presidente Piñera, él dijo que en enero se habían adelantado al mundo y habían comprado ventiladores mecánicos y otros insumos. Sin embargo, hoy en un reportaje que aparece, ya lo citamos en el medio Interferencia, dice que el MinSal registra la adquisición solo de un ventilador durante enero. Ayer el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, dijo que para fines de mayo estarían operativos todos los respiradores, los ventiladores mecánicos. Sin embargo, el pic se espera para fines de abril. Hay un enredo bastante grande acá. Entonces, por lo mismo, ¿qué cree usted que va a pasar? O sea, si uno empieza a cruzar estos datos, la verdad es que se aprecia una crisis, ¿no? Claro, obviamente nosotros no nos vamos a involucrar en esa discusión, en ese conflicto, pero sí lo que tenemos claro que en nuestros hospitales, sobre todo en algunos de ellos, como decía Araucanía, ya se está llegando al máximo de la capacidad de respuesta que tenemos tanto en el sector público como el privado para ingresar pacientes graves con coronavirus. Doctor, pero por eso es fundamental que, independientemente de la polémica, esos ventiladores, da lo mismo si los compraron hace un año, 2 meses, ayer, lo importante es que esos ventiladores deben estar ya a disposición de los equipos clínicos para el manejo de los pacientes graves. Pero entonces Eso es lo quedémonos con la frase que los equipos ya estén a esta disposición. Quedémonos con la frase de la autoridad, entonces. Si es que no nos vamos a meter en la polémica, que me parece bien, quedémonos con lo que dijo Arturo Zúñiga, que es el subsecretario de Redes Asistenciales. Él dijo, a fines de mayo deberían estar operativos todos los ventiladores. Entonces la pregunta para ustedes, ¿hasta cuándo tenemos plazo? ¿Cuándo usted cree que van a estar ocupados todos los ventiladores que hay disponibles hasta este momento en el país? La situación es disímil a lo largo del país, pero ya hay regiones como Temuco, Araucanía, donde ya se requiere que lleguen equipos en este momento. Los equipos de allá están muy estresados ya porque efectivamente, como les decía, está llegando al tope de su capacidad de respuesta que tienen en este momento. Por lo tanto, hay lugares de nuestro país donde los equipos deberían estar llegando ya, o redistribuirlo de otras regiones donde el impacto de la pandemia hasta el momento sea menor, pero obviamente regiones como Temuco requieren la llegada de equipos esta semana, no a fines de abril, no, en esta semana deberían estar llegando algunos de estos equipos. Es fundamental. Y de igual forma también nosotros queremos solicitar, acabamos de entregar una encuesta en la cual se pregunta a los funcionarios de la salud cuál es la percepción que ellos tienen con respecto a la disponibilidad de elementos de protección personal. Y ellos, obviamente, un porcentaje importante de ellos nos dicen que faltan de esos equipos. Pero por otro lado, nosotros escuchamos a la autoridad sanitaria y no dudamos de que sea así, que se han comprado esos equipos. Lo importante ahora es, y le pedimos al Ministerio de Salud, que haga una fiscalización para ver si esos equipos realmente están
siendo puesto a disposición del uso de los equipos clínicos que atienden a los pacientes con coronavirus. Eso es súper importante, no solamente saber que los tenemos y que los hemos comprado, sino que fiscalizar si se está haciendo buen uso de ellos y una buena distribución de ellos, puesto que la sensación en muchos lugares de nuestro país es que los funcionarios de la salud creen que adolecen de estos elementos para poder ejercer tranquilamente su labor sanitaria dentro de la crisis. O sea, es una gran mayoría, de acuerdo a esta encuesta del Colegio Médico que se levantó por el Colegio Médico, a 2.227 funcionarios que respondieron, son muchísimos más, pero esos son los que respondieron, un 85,7 es el que cree que faltan implementos de protección en los recintos asistenciales. O sea, eso sería grave. Dicen que no cuentan con suficientes mascarillas N95, que son las recomendadas para esta emergencia, y 2/3 de los que respondieron dijo que faltan visores. Usted dice, bueno, tenemos que creerle al gobierno que dice que los compraron, pero aquí la gran pregunta es ¿dónde están entonces? Ahora hay que ver si están siendo exactamente si se están distribuyendo. Y lo otro también, averiguar efectivamente si la aplicación del uso de estos elementos de protección personal es la adecuada. Pero lo importante es que eso hay que aclararlo rápidamente, porque mayoritariamente los que contestaron la encuesta afirman que ellos sienten que no cuentan con los elementos que ellos consideran adecuados para enfrentar la atención de los pacientes con coronavirus. Y eso ha incrementado sobre todo por algunos brotes que han aparecido en algunos centros de salud donde han habido contagio masivo de algunos funcionarios. Doctor Mesa, estamos conversando con el doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico. No me quiero ir del tema que estábamos tocando antes, que tiene que ver con los ventiladores mecánicos, que es importante. Usted dice, bueno, en regiones como la Araucanía, en lugares como la Araucanía, por ejemplo, se necesitan ahora. Entonces, está la confianza ante la autoridad de parte suya y del Colegio Médico, pero la pregunta es, ¿y si no llegan? Usted dice, tienen que llegar esta semana. ¿Y si no llegan esta semana? Dado que el mismo subsecretario de redes asistenciales dijo que hasta mayo podrían llegar, no sabemos, no conocemos con exactitud cuántos van a llegar primero, cuántos van a llegar después. Entonces, ¿nos va a pillar la emergencia? Lo pregunto porque ahora son en la Araucanía, pero probablemente mañana también se necesiten en la región metropolitana, en la quinta región, en la sexta, etcétera. ¿Nos va a pillar esta emergencia sin ventiladores? Bueno, obviamente tenemos que darle una señal de tranquilidad a la comunidad. Afortunadamente la pandemia no ha impactado en nuestro país de forma homogénea. Hay regiones donde están muy afectadas, como la región metropolitana, como la Araucanía, como Chillán, pero afortunadamente hay otras regiones que están con menos impacto de la pandemia. Por lo tanto, obviamente, si no llegan los equipos que se compraron, hay que empezar a hacer una redistribución ya de aquellos lugares donde tenemos menores requerimientos de estos equipos para trasladarlos a regiones donde hay un requerimiento mucho mayor. Eso es una situación importante. También los entendidos hablan de la reconversión de las máquinas de anestesia, donde hay ventiladores mecánicos, se puedan reutilizar en este sentido mientras llegan los equipos comprados. Pero lo importante, dos cosas, que lleguen a la brevedad de esos equipos, que exista una redistribución dentro del país mientras llegan los que se compraron, pero también insistir que debemos justamente tomar todas las medidas mucho más estrictas para que el menor número de personas se contagien, porque eso es lo que busca el contagio masivo, que muchas personas en el mismo tiempo requieran el tratamiento de, por ejemplo, unidades de cuidado intensivo. Por eso nosotros queremos que se revise una vez más y reciban los aportes que están haciendo todos los equipos que están trabajando en el Colegio Médico, en el sentido de revisar, por ejemplo, la estrategia de decretar cuarentena en algunas otras comunas dentro de nuestra ciudad o en algunas otras comunas dentro del país. Es fundamental que se tomen medidas estrictas justamente para que no tengamos un contagio masivo, porque hemos visto que en nuestro país la cantidad de pacientes graves es alta y por lo tanto no podemos correr el riesgo de agotar la capacidad de respuesta sanitaria para abordar el tema de los pacientes con situación crítica. Doctor, ¿qué le pareció entonces que se haya sacado independencia de las comunas que tenían esta cuarentena total? El alcalde Gonzalo Durán, por la cancelación de esta cuarentena, dice, esta es una medida clasista. El gobierno demuestra que solo le preocupa a la gente de una parte de la región metropolitana. Dice, estamos en una situación difícil donde los casos siguen aumentando en el país. Bueno, yo creo que sin duda nosotros no conocemos cuáles son los criterios técnicos con los cuales se llegó a esa decisión, pero nosotros queremos también aportar que como Colegio Médico, cuando tomamos estas decisiones tienen que ser sanitarias, pero también abordarlas desde un punto de vista social, sociológico, claro. Porque obviamente los alcaldes de estas comunas, efectivamente ellos ven, de acuerdo a los argumentos que ellos tienen y los antecedentes que ellos tienen,
que hay que tomar medidas más urgentes y más serias, justamente en función de proteger a las personas más vulnerables. Y por eso yo creo que en Santiago, ahora que desde ayer ya está a nuestra disposición el número de casos de pacientes infectados por comuna, nosotros queremos hacer propuestas específicas para que se entre en cuarentena en algunas comunas distintas a las que ya se implementó esta medida. Doctor, y lo último... Por eso insisto, en nuestro colegio médico está dispuesto, porque acá no quiero que se interprete que hay un conflicto en el sentido de quién hace prevalecer sus ideas, sino que la idea es que se escuchen todos los planteamientos de todos nosotros, con todas las miradas, y en conjunto el Ministerio de Salud tome las medidas que sean las más adecuadas, no solamente desde el punto de vista técnico, sino que además tengan una acogida de mejor forma en el mundo social. Doctor, se me va el tiempo. Antes de cerrar brevemente, para las personas que no tienen conocimientos médicos y que día a día nos ven y escuchan el balance de las autoridades, ¿qué es lo más importante? ¿El número de casos totales o la cantidad de personas que se encuentran en la UCI con respiración automática? O sea, nosotros sabemos que el número de casos totales depende de la cantidad de muestras que se están tomando y el resultado. Por ejemplo, en Punta Arenas hay más de 600 exámenes tomados, pero todavía esperamos la respuesta de 400 de ellos. Por lo tanto, las medidas que se están tomando hoy es en base a exámenes que se tomaron hace 2, 3, 4 días atrás. Por lo tanto, nosotros creemos que un indicador muy importante en nuestro país en estos momentos es fijarnos en la cantidad de pacientes graves que están requiriendo unidades de cuidado intensivo o ventilación mecánica. Bueno, doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio de Médicos, muchas gracias por atender a nuestro requerimiento, a nuestro llamado y por esta entrevista. Muchas gracias, Humberto. Buenas tardes. Buenas tardes. 12:04, nos vamos a ir a una pausa comercial muy breve y seguimos con más informaciones en Noticias Express acá en CNN Chile.